meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Me diste esperanza y desde ese momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años han sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, cantos de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, hiciesen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Las veces que la prueba se ha puesto en mi camino, en vez de ser derrota, ha sido bendición, pues ni por un momento tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida yo ponga por servirte, que dentro de mi alma presente siempre esté tus múltiples favores y tus misericordias, que aún sin merecerlas has tenido para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, cantos de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado y en agradecimiento le sirvo a mi Señor.
Juan capítulo 6 y vean conmigo, voy a dar la lectura desde el primer versículo. La lectura dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase siquiera un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Y entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. Pero entendiendo que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Voy a enseñar, hermano, este mensaje será un poquito más corto. Ya en la segunda hora tomaremos más tiempo para enseñar, pero quiero enseñarle con esta lectura algo más light. Amén. Quiero enseñarle el mensaje: cuando lo poco en las manos de Dios es suficiente. Cuando lo poco en las manos de Dios es suficiente. Dios hizo todo lo que vemos en este mundo, hermano, literalmente, aunque los universitarios se vuelvan locos, aunque los filósofos se vuelvan locos, Dios hizo todo lo que vemos de la nada. ¿Están conmigo? Y aunque la filosofía repruebe que nada se produce de la nada, Dios hizo todo de la nada. Porque Dios ni siquiera necesita poco para hacer algo. Él no necesita de nada para hacer algo. Pero si hemos de poner algo en las manos de Dios, poco es suficiente. Por lo tanto, hermano, nunca debemos de sentirnos poco. Ni somos pocas personas, ni somos nosotros poco como individuos, ni ustedes son poco como iglesia. Porque Dios puede con muy poco hacer algo muy grande. Amén. Amén. Y quiero enseñar en los siguientes minutos acerca cuando en las manos de Dios lo poco es suficiente. Padre, háblanos en esta tarde. Nos ponemos en sus manos. Bendiga lo que estamos a punto de oír, y gracias por cada hermano que ha llegado a tiempo a escuchar de su palabra. Nos ponemos en sus manos en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Este milagro, hermanos, es el único milagro narrado en la Biblia
mire qué gusto, Mike, Dios te bendiga, amigo. Volteé y miré a un gringo conocido, amén. Eso es bueno. No sé si me entiende, pero me dio gusto verlo. Este milagro es el único milagro narrado en los 4 evangelios. Pero ni Mateo, hermano, ni Marcos, ni Lucas mencionan al muchacho que traía los panes y los peces. De hecho, Juan es el único que lo menciona, pero es tan insignificante el muchacho que solamente se refiere a él como un muchacho. ¿Está conmigo, hermano? Ni Mateo se acuerda de él, ni Marcos se acuerda de él, ni Lucas se acuerda de él. Y cuando Juan lo cita como un simple muchacho en esta escena. Este niño, hermano, pudiéramos así decirlo, o este adolescente, como pensamos que la Biblia lo está citando, este muchacho, como la Biblia lo llama, es uno de esos personajes en la Biblia olvidados en la palabra del Señor. Pregunto, hermanos, ¿quién era ese muchachito en la Biblia? Ahora, al no encontrar, si nosotros nos preguntamos, hermano, ¿quién era ese muchacho? Es una difícil cuestión. El evangelista Juan solamente nos deja una información de un simple muchacho. Ahora, si hablamos de dónde vivía, pues menos, amén. Si preguntáramos quién es su mami, pues menos. Entre más preguntas nos hagamos, más difícil será responder quién es ese muchacho en la Biblia. Al no encontrar muchos detalles, hermano, en la vida de este muchacho, se presenta el pasaje a imaginarnos algunos detalles en su vida. ¿Están conmigo, hermano? Y yo he oído, hermano, muchos predicadores a citar este pasaje y muchos, de hecho, he oído predicar en aplicación más o menos la misma verdad bíblica que su servidor va a predicar en esta tarde. Y todos, hermano, en algún momento han imaginado algo en esta historia, en esta escena. Ahora, no se espante, ¿está conmigo? Permítame el privilegio de poner un poquito de sal al mensaje, ¿amén? Amén. Un poquito de pimienta a la comida. Y es que cuando el Señor nos presta en su palabra alguna escena donde podemos usar un poquito de imaginación, de ponerle colorido a la palabra de Dios, los predicadores pues tomamos la oportunidad para hacerlo. Vamos a usar un poco la imaginación para pensar de dónde es que salió este muchacho. Podemos pensar, hermano, podemos imaginar que salió muy temprano de casa. Algunos enseñan que este muchacho traía su lonche, ¿verdad? Que cuando lo citan en esta historia es porque, de hecho, yo escuché predicar en internet al hermano Elmer Fernández, un muchacho y su lonche. Por lo tanto, el hermano Fernández pone a este muchacho en escena como un muchacho que compartió su lonche con el Señor para hacer un milagro. Pero podemos usar la imaginación y pensar que este muchacho traía un lonche, pero es difícil imaginar eso, hermano. ¿Están conmigo? ¿Qué mamá echa de un lonche a un muchacho 5 panes y 2 peces? A menos que sean del Instituto Bíblico de ahí del camino, hermano, que comen mucho, ¿verdad? Pero es difícil imaginarnos. Más bien, y le digo, hermano, es una posición, es un criterio que sin necesidad de defender como una verdad bíblica, usamos un poco de comentario bíblico. Más bien creo que este muchacho salió de su casa con un canasto para ir a vender un poco de pescados y unos panes. ¿Están conmigo? Y solo uso la
la teoría que este muchacho, lo puedo imaginar, ya había vendido algo de su mercancía, pero no todo. Quedaban en esos canastos o en ese canasto del muchacho, la Biblia nos dice, 5 panes y 2 pececillos. Ahora, mientras caminaba ofreciendo su mercancía, encontró una multitud, y entonces ya llegamos a nuestra escena. Cuando encuentra la multitud, hermano, no solamente encuentra una multitud. Ahora, honestamente, la multitud era el mejor lugar para vender. ¿Están conmigo, hermano? El mejor lugar. No se acercó a comer ante la multitud porque a lo mejor encontraba a los de la colonia y le pedían, amén. Pero se acercó a la multitud porque era el mejor lugar para vender los panes y los pececillos. Y lo imagino caminando ofreciendo su mercancía, y encuentra a la multitud, el mejor lugar para vender. Pero no solo encuentra una multitud, sino también encuentra a un predicador extraordinario, quien quizá por un momento, hermano, y le repito, quizá por un momento, solo estoy imaginando, se olvidó de su renta, amén. Se olvidó del canasto, se olvidó de la venta, se olvidó de la ganancia y quizá prestó oído a la predicación. Se olvida de los panes y los peces y se puso a escuchar a ese hombre que hablaba como ningún otro él había escuchado, sin ninguna duda. Nadie, hermano, estoy seguro que en la palabra del Señor había tenido la experiencia de escuchar a un predicador, pero luego escuchar al príncipe de los predicadores. Todo es diferente. Todo es diferente. Todo es diferente. Cuando termina el mensaje de la palabra del Señor, cuando termina aquel mensaje elocuente, aquel mensaje poderoso del Señor, cuando termina el mensaje de la palabra de Dios por boca de Cristo, sucedió lo que nos sucede a todos los bautistas después del culto: les dio hambre. Amén. Y era un grupo, la Biblia dice, como de 5,000, sin contar mujeres y niños. Y oiga, hermano, los judíos son como mexicanos. Muchas mujeres en el chisme y muchos niños de cada mano. Amén. ¿Están conmigo? Les dio hambre y a ese grupo de como de 5,000, y por supuesto sin contar las mujeres y los niños, tenían hambre, por supuesto, como de 1,000, puedo imaginarlo. Esta situación hizo que algunos que tenían hambre comenzaran una búsqueda de alimento. Se comenzó a preguntar, porque ya era tarde, qué es lo que íbamos a comer. Imagino también algunos preguntar, ¿qué comemos? ¿Verdad? Si hubiera habido cerca un buffet chino, pues todos hubieran pensado en el buffet. Unos tacos de Tijuana si hubiera estado cerca la frontera, ¿eh? Pero todos empezaron a pensar en el alimento porque ya era tarde. La Biblia también lo cita. Esta pregunta ya estaba en la mente de los discípulos y también del Señor Jesucristo. Y estoy seguro, por supuesto, que también en la gente. No pasó mucho tiempo, hermano, para que alguien entre la multitud encontrara al muchacho y lo trajo a Andrés. Encuentra Andrés al muchacho y dijo al Señor: Andrés, aquí está un muchacho, Señor. Y aparece en escena ese personaje medio insignificante. Digo al Señor: aquí está, Señor, un muchacho con 5 panes y 2 peces. ¡Qué atrevimiento, hermano! Para más de 10,000 personas. ¿Están conmigo? Empezaron una búsqueda a ver si alguien traía por ahí comida, y lo único que encuentran es a este muchachito con los 5 panes y los 2 peces. Andrés se atreve y dice al Señor: aquí está este muchacho, Señor, con 5 peces y 2 pececillos. Pero dijo: pero Señor, ¿qué es esto para tanto? Discúlpame, qué tonto soy. Es lo que está diciendo. ¿Están conmigo, hermano? Ahora,
Felipe el inteligente, hermano, ¿verdad? El matemático, se puede ver que era el diferente. Felipe y el inteligente se hace unas cuentas y ya había sacado cuentas. Él a lo mejor ya había visto cuánto tenían en la caja, amén, de la iglesia del Señor. Y él dice, Señor, si tuviéramos 2 denarios, ahora, no los 200 denarios, no sé si los tenían, hermano, pero él dice, si tuviéramos 200 denarios, Señor, el salario de 8 meses no nos alcanzaría para darle de comer a tantos. O sea, si 8 meses nos ponemos a chambear, los 12 discípulos del Señor, por 8 meses, y traemos nuestros salarios, no nos alcanzaría para darle de comer a la gente. Lo que Felipe está diciendo es, Andrés, mejor cállate, amén. 5 panes y 2 peces, pues menos nos alcanza. ¿Están conmigo, hermano? Perdonen mi imaginación. Si 200 denarios era poco, hermano, 5 peces y 2 panes era nada. Andrés lo trajo al Señor Jesús con su mercancía, sus panes y sus peces, y el Señor lo toma y la Biblia dice que los bendijo, hermano. Y los dio a los apóstoles y ellos repartieron la comida ante más de quizá 10,000 personas, aunque la Biblia cita 5,000. Comieron y luego dice la Biblia, y se saciaron y sobraron, hermano, 12 canastas. Estoy seguro, hermano, que todos daban gracias a Jesús por la multiplicación, por el milagro de haber producido el alimento, porque todos, hermanos, quedaron llenos. Y cuando uno termina lleno, satisfecho, hermano, bueno, a aquel que se pichó el alimento, uno voltea y dice, por lo menos, gracias, amén. Gracias. Todos estaban contentos en ese momento, todos habían quedado llenos, pero nadie, hermano, todos agradecían a Jesús, todos agradecían a Felipe, todos agradecían a Andrés, todos agradecían a los discípulos porque repartieron el alimento a todos y hasta sobró y hasta se saciaron, y no dudo que si había algunos hispanos hasta llevaron de lonche, amén. Amén. A todo mundo agradecieron, pero nadie se acordó de aquel muchachito. ¿Están aquí, hermano? Que ofreció sus panes y sus peces con que el Señor hizo el milagro. Mateo se olvidó, Marcos se olvidó, Lucas se olvidó, y solo Juan lo menciona. El muchacho de los 5 panes y los 2 peces. ¿Qué sería de ese muchacho? No sé, hermano, pero sí tenía una historia que contar. No había que exaltar. Si hay una historia que contar, hermano, no había que exaltar los peces y los panes del muchacho. Había que exaltar a aquel que con muy poco hizo mucho para los hombres. Cuando lo poco es suficiente. Los imposibles humanos, hermano, hay verdades bíblicas que aprender en esta historia, y lo que la Biblia nos enseña es que los imposibles humanos son oportunidades divinas. Cuando para el hombre es imposible, hermano, ese es el ambiente en donde Dios lo hace posible. En Mateo 14:16, hermano, Mateo 14:16, vean allá en Mateo 14:16. Yo quería irme muy rápido, pero voy a darle tiempo a los que vienen con ollas, amén. Vean Mateo 14:16, hermano. Los imposibles humanos son oportunidades divinas. Dice el versículo 16:
Jesús les dijo, no tienen necesidad de ¿qué, hermano? De irse. ¿Qué dijo el Señor? Dadles vosotros de comer. Cristo dijo a sus discípulos, hermano, en Juan 6:5, miren, no vayan allá, hermano, no quiero hacerlos ir de evangelio en evangelio, pero tengo 4 evangelios para comparar la historia. En Juan 6:5 dicen, Señor, ¿de dónde compramos pan para que coman todos estos, Señor? ¿Verdad? Si hubiera estado Walmart, fácil, hermano. Si hubiera dado Costco, fácil. Pero cuando ellos ven la multitud y cuando ellos se imaginan el lugar donde están, se preguntan, Señor, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Era una tremenda multitud, hermano. El inteligente dice en Juan 6:7, Señor, 200 denarios no nos alcanzaría. En Lucas 9:12 dicen los discípulos, Señor, despídelos. Estamos en el desierto. No hay mucho de comer. No hay Calimax, no hay Soriana, no hay Walmart, no hay tienda, no hay nada. ¿De dónde les compramos, Señor? Y en Lucas, hermano, en el capítulo 9 y en el versículo 14 dice que eran como 5,000. ¿Están conmigo, hermano? Para ellos, hermano, a los ojos de los discípulos era imposible alimentarlos. Simplemente imposible. Ellos buscaron soluciones humanas, hermano, pero no eran lógicas ni prácticas. Ni 200 denarios alcanzaban, y mucho menos 5 panes y 2 pececillos. Pero es que esas eran sus posibilidades. Y hermano, y entiendan, esos hombres no hubieran podido, sin la gracia de Dios, hacer un milagro tan increíble como la alimentación de los 5,000. Es que entendamos, hermano, que en nuestras posibilidades es muy poco lo que podemos hacer. Pero cuando para los hombres es imposible, para Dios es posible. Para Dios es posible. En Juan 6:5 Jesús hace una pregunta. ¿De dónde? Hacen los discípulos una. Jesús hace la pregunta, ¿de dónde compraremos pan para tantos? Jesús estaba pensando, hermano, darles de comer, y ellos pensaban en Mateo 14:15 despedir a la gente. Él pensaba, necesitamos darles de comer. ¿Está conmigo? Él está pensando como un líder, hermano, les vamos a dar de comer. Y ellos están pensando en sus imposibilidades. Mire, el hermano Enrique se aventó toda la semana a hospedarnos y nos ha alimentado muy bien y nos ha chiqueado como familia. Y es que pues los Nungaray somos 4, pero que es que el pastor le llama y le dice, vienen 200, ¿saben? Ajá, y es más complicado. Entiendan, hermano, que no les cayeron 200 a los discípulos, eran más de 6,000, 7,000, 8,000. En su mente humana dice, ¿y qué vamos a hacer, Señor, con tanto? El Señor dice, les vamos a dar de comer. Pero ¿cómo, Señor? Jesús estaba pensando en darles de comer y ellos estaban pensando en despedir a la gente. Estoy seguro que la pregunta, hermano, la pregunta de dónde les vamos a dar de comer despertó pánico en los discípulos. ¿Están conmigo, hermano? Muchas veces me ha tocado llevar a comer, hospedar o conseguir hospedaje a algún misionero. Pero eso es sencillo, hermano. Pero si alguien me dice, hermano, ahí le vamos a caer como 6,000, ay, hermano, busquen otro lugar, ¿eh? No me aviento al ruedo tan rápido. Esto probablemente causó pánico en los discípulos, pero oiga, hermano, aunque en los discípulos había pánico, en el cielo todo estaba bajo control. No había pánico. Jesús ya sabía lo que iba a hacer.
Queridos hermanos, si Dios tiene un plan para ti, que ya está planeado, que ya está pensado, si Dios tiene un plan con ustedes como iglesia, hermano, que ya está pensado, que ya está planeado, no importa que tampoco seamos, porque ahí entramos a las posibilidades de Dios. Cuando para nosotros es imposible, para Dios es posible. Vean Juan 6:9, hermano. Juan 6:9. Solamente yo estoy brincándome un montón de párrafos, hermano, para adelantar la primera. Amén. No quiero que se me duerman en la segunda. Vean el versículo 9, hermanos. Dice: aquí está un muchacho, dice los discípulos, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué dice la Biblia, hermano? 2 panes de cebada. Panes baratos, hermano, según las costumbres de los judíos. Pan áspero. Estos panes se usaban, hermano, en muchas ocasiones muy rápido para alimentar animales. Yo no sé, pero probablemente los peces también eran muy comunes y corrientes. Si el pan era corrientón, me imagino que los peces también. A lo mejor eran sardinas, amén. Y Andrés, cuando halla al muchacho y a sus peces y sus panes, dijo al Señor: Señor, ¿pero qué es esto para tanto? ¿Sabe por qué dijo eso Andrés, hermano? Porque menospreció la mercancía del muchacho. Menospreció la cantidad o menospreció la calidad. Pero Dios, hermano, aunque no haya capacidad o aunque no haya calidad, Dios todavía puede. No depende del que corre ni del que quiere. Llegó triste, llegó como un esclavo. Sus hermanos lo vendieron como un siervo. Lo querían matar. Si uno de sus hermanos no usa criterio, lo matan, hermano. Le fue bien, lo vendieron. Otra pregunta es: ¿cómo llegó Daniel a Babilonia? ¿Como un joven sabio? Llegó como un esclavo. Oh sí, el emperador fue buscando gente sabia. Pero oiga, hermano, aunque Daniel fuese un joven de 10, al fin de cuentas en Babilonia era un esclavo. La respuesta es: también llegó como un esclavo. Y aunque fue llevado por el rey, aún así llegó esclavo contra su voluntad en cautiverio. Número 2, José llega a Egipto, hermano. José llega a Egipto, el reino más poderoso de la época. Y Daniel llega a Babilonia, el imperio, por supuesto, también más glorioso en su época. José defiende su integridad allá. Si lo recuerda, hermano, en Egipto defiende su integridad, desechando la oportunidad de acostarse con la mujer de uno de los líderes egipcios. ¿Se acuerda, hermano? Esa mujer perversa que lo comienza a ver con ojos de codicia y quiere quedarse con él porque ve en él cierta sabiduría, ve en él algo interesante, lo ve como un buen mozo, lo ve como un siervo de Dios, lo ve como un hombre, y intenta hacerse de él y se desnuda ante él, y José defiende su integridad y rechaza la oportunidad. Para otros hombres quizá era el momento, hermano, la oportunidad. Pero José rechaza a esa mujer, a la esposa de un gobernante, con tal de ser fiel a Dios. ¿Qué precio va a pagar, hermano? ¿Está conmigo? ¿Qué precio va a pagar? Daniel, por su parte, hermano, defiende su integridad rechazando la comida del rey sacrificada a los ídolos. Él prefiere: Señor, denme, por favor, ayúdame,
legumbres y agua, pero quiero defender mi integridad. No quiero comer lo sacrificado a los ídolos. No quiero rendir mis principios, no quiero rendir mis convicciones. Quiero hacer un pacto con Dios. Quiero ser fiel. Y defiende su integridad y paga un precio con el fin de ser fiel a Dios. Mucha atención, hermanos, porque de repente vemos a José como el príncipe de Egipto. ¿Están aquí conmigo, hermano? De repente vemos a Daniel como un siervo de Dios, importante en la boca de los más altos gobernadores, pero no siempre fue así. Hubo un precio que pagar, una historia se tuvo que escribir, no siempre fue así. Ese proceso, hermano, pudo haberse cortado. Ese proceso pudo tener un obstáculo. Él hubiera podido ser, Daniel hubiera podido escoger ser un cristiano promedio. Me dijo un hermano en la fe que estábamos animando: hermano, usted tiene que seguir echándole ganas, tiene que seguir al Señor. Y me dijo: es que, hermano Mario, yo no quiero ser un cristiano tan entregado como usted. Yo quiero ser un cristiano normal, me dijo. Que no, un cristiano normal, hermano, debería de ser una persona entregada al Señor. Amén. Pero hoy en día lo normal, hermano, lo normal es ser liberal, es ser carnal, es andar en pecado. Ahora los raros son los consagrados al Señor, los extraños. Daniel hubiera podido decir, hermano: ay, Señor, tanto consagrarme allí en Judá para haber salido esclavo. No, Señor, yo voy a entrarle a la comida china sacrificada a Buda. Amén. ¿Está conmigo, hermano? Él pudo haberse... ¿Usted cree, hermano, ese José con la influencia de un padre cristiano, hermanos creyentes, ve los malos ejemplos de sus hermanos? Él pudo ver los malos ejemplos y decir: ese camino no vale la pena, hombre. Tanto que nos enseñaron a temer a Dios y mis hermanos me querían ahogar en la cisterna, me querían matar, me vendieron como esclavo. Eso no vale la pena. Terminé en la cárcel. ¿Qué tipo de cristianismo es ese? Y renegar la fe. Pero pagaron un precio y la historia comenzó a escribirse. No hay gloria sin una historia, hermano. Si usted deja el cristianismo atrás, no habrá avivamiento enfrente. Si usted deja el cristianismo atrás, no habrá un final feliz. No habrá una historia que escribir. Solamente será una estadística más. ¿Se acuerdan del hermano? No hay gloria sin una historia y sin un precio que pagar. Hubo un precio que pagar, una historia que se tuvo que escribir. No siempre fue así. Daniel rechaza la comida del rey y José rechaza la mujer de Potifar. Y por ser íntegros, hermano, y por ser íntegros a los dos, a José lo mandan a la cárcel y a Daniel los sátrapas lo acusan con trampa y lo mandaron al foso de los leones. ¡Wow! Mire qué historia. Oh, pero los vemos como príncipe de Egipto y los vemos ahí entre emperadores y decimos: ay, Señor, yo hubiera querido ser José, hombre, yo hubiera querido ser Daniel. Oh, sí, hermano, pero allí en la gloria, pero nunca pagando un precio para honrar a Dios. Pero toda gloria tiene una historia. Quiero que imaginen, hermano, solo quiero que imagine un poquito a José en la cárcel. ¿Están conmigo, hermano? Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por ser bueno? ¿Por ser fiel? Era mejor pecar, quizá no estuviera aquí. Si hubiera estado, hermano, ahí con José, con ese muchacho, y tuviera la Biblia enfrente, yo le hubiera dicho: tranquilo, José, Dios te está preparando para un día
digo lo mismo, hermano. Las cosas difíciles a todos los cristianos nos vienen. Pero espera un poco. Hay una historia que escribir. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Dios quiere preparar un obrero en ti y Dios quiere preparar un obrero en mí. Se puede imaginar a Daniel, hermano, echado en el foso con leones hambrientos. Hombre, no con gatos, amén. No con perros como en Tijuana. Con leones. Si hubiera estado con Daniel, quizá ahí estaba en la cueva de los leones, orando que el Señor lo librara. Quizá triste porque estaba orando 3 veces al día. Ahora estaba en una cueva con animales feroces y hambrientos. Sí lo imagino un poco turbado. Pero nosotros le tuviéramos que decir: Daniel, tranquilo, que Dios está preparando un siervo para 4 emperadores, un hombre de fe, un hombre glorioso. ¿Están conmigo, hermano? Que dé honra a Dios, pero no hay gloria sin una historia y sin un precio que pagar. José, hermano, fue llevado ante Faraón, y el Faraón le dice cuando es llevado a él: me han dicho que tú tienes el don de la interpretación de sueños, muchacho. Le contaron de él, su fama construía una historia. El precio pagado tenía una cosecha, amén. Las personas correctas estaban hablando de él y no las incorrectas en esta ocasión. El faraón tenía un sueño que lo estaba perturbando y no había sabio ni adivino en todo Egipto que se lo interpretara. Y bueno, hermanos, ahora José ya ha pagado un precio. Ahora José puede ponerse la corona. Ahora puede decir: bueno, lo merezco, amén. La posición de intérprete. Por fin un poquito de buena fama. Por fin un poquito de buenas cosas. Pero en cambio, hermano, cuando el faraón quiere exaltarlo un poquito por el don que tenía, por el don de interpretar sueños y descifrar los enigmas, José prudentemente le dice al faraón: en mí, Señor, no está el revelarte los sueños, pero al Dios a quien creo y sirvo es poderoso para interpretar los sueños. Y José da, hermanos, la honra y la gloria a Dios en lugar de tomarla él mismo. Amén. Porque después de una historia y de un precio que pagar, sabemos que la honra y la gloria es de Dios. Amén. Cuando Daniel, hermanos, también está delante de los reyes y le ofrecen, en la lectura que tuvimos, Belsasar, el rey, le dice: mira, joven, aquí tengo un collar de oro y tengo un vestido de púrpura que solamente los emperadores usan, por revelar el escrito en la pared que nadie más podía revelar. Daniel le dice al rey: hermanos, mira, rey, quédate con tu collar, quédate con tu vestido, de todos modos te voy a interpretar el sueño. Y aunque Daniel no lo pidió, hermano, y le dio la interpretación, al final el rey le puso el collar y el vestido y lo hizo el segundo en todo el reino. Cuando nosotros, hermanos, le damos la gloria a Dios, Dios te dará honra a ti, sin ni siquiera que la pidas. Solo porque hemos aprendido en nuestra vida a honrar el nombre de Dios. Toda gloria tiene una historia y no hay gloria sin un precio que pagar. Cuando ya estos dos muchachos, hermanos, José y Daniel, aguantaron sufrimientos y aguantaron vituperios y aguantaron abandonos, Daniel se convierte en segundo en todo el reino y José en el príncipe de Egipto. Una pregunta, hermanos: ¿creen que hay una similitud en la vida de estos dos jóvenes? Te aseguro que sí. Es el mismo Dios. Trabajó en diferentes vidas. Trabajó en diferentes tiempos. Ese mismo Dios, hermano, quiere trabajar en nosotros.
Y la pregunta es, ¿qué precio iremos a pagar para escribir una buena historia? Pero no se preocupe, hermano, que no le dé temor, porque el mismo Señor que nos talla y que nos raspa para hacer algo valioso en nosotros, el mismo Señor que nos talla y quizá que nos lastima, es el mismo que curará también. El mismo Dios que moldea y que lastima es el mismo que cubre y que protege nuestras vidas. Él sabe lo que hace. Daniel y José pasaron los peligros, hermano. Daniel y José pasaron momentos difíciles, pero José no murió en la cárcel, hermano, y Daniel no murió en el foso de los leones. Ellos murieron cumpliendo con sus ministerios, sirviendo a Dios y contando una historia de sus vidas. Oiga, hermano, no mueran en el camino. Que nuestros hijos, que nuestros nietos puedan hablar de nuestras historias. Amén. Que no quedamos en el camino. Que hubo una historia digna de contarse. Yo tengo una historia digna de contar a mis hijas de su abuelo. Yo quisiera que mis hijas tuvieran una historia digna que contar a sus hijos. Porque hubo un precio que pagar. Y alguien lo ha pagado. No hay desgracias, hermano. No hay descuidos de Dios. Es un proceso por el que pasamos mientras Dios obra en nuestras vidas. Los momentos difíciles en la vida son muchas veces, hermanos, el proceso para Dios darte una vida llena de gracia. De gracia. Mire aquí, hermano, Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Ya estamos terminando. Cuando el predicador dice ya estamos terminando, todos los ojitos despiertan. Amén. Son buenas noticias. Daniel capítulo 6. Vean conmigo el versículo 1, hermano. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. ¿Están ahí, hermano? Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. A quien estos sátrapas, ¿qué dice la Biblia, hermano? 10 en cuenta. Jefe, hermanos, de jefes, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Estos jóvenes, hermanos, tuvieron que pagar un precio para tener una vida gloriosa. Ya pasó Nabucodonosor, ya pasó Belsasar, ahora viene Darío, y Daniel, queridos hermanos, no se movía del medio de estos hombres, porque había un espíritu superior en él. La Biblia dice: no había en él ningún vicio ni falta se había hallado en él. ¿Quiere que Dios construya una historia, hermano? Sea íntegro. La integridad Dios la escoge para hacer algo grande, para honra y gloria de Él. De Él. Hay un precio que pagar, hay una historia que escribir, hay una vida cristiana que caminar. Pero oiga, hermano, manténgase íntegro. Manténgase íntegro. Aléjese del pecado. Aléjese de la fornicación. Aléjese de la inmoralidad. Aléjese de las películas que tienen cosas sucias. Cuide los ojos, cuide los oídos, cuide el corazón. Manténgase íntegro y Dios construirá una historia de usted. Pague el precio. Pague el precio. Y de repente, cuando menos lo piense, nos veremos al final del camino. Con una historia escrita. Tomando de la mano a los nietos, a los bisnietos, llegando a la iglesia, con habernos encontrado siendo fieles al Señor.
Le dije a papá, a mi padre, le dije, su cumpleaños pasado. Le dije, papá, ¿y se acuerda cuántos años cumple? Y dice, mijo, yo ya ni cuento los años. Lo único que sé es que Dios me ha permitido ser fiel. Amén. Y eso es lo que me interesa. Se me puso espiritual en un momento que estaba compartiendo con él. Pero es la verdad, hermano. Lo único que cuenta es que lleguemos al final. Lo que hemos escrito hasta hoy no será tan impactante como lo que escribiremos el día de mañana. Manténgase, sea fiel, para que Dios pueda escribir su historia y podamos compartir una historia digna con nuestros hijos. Amén. Amén. Vamos a orar.